Hola, ¿qué tal? Este video es la sesión número 5 de nuestro taller de simulación de LPD1. En esta sesión vamos a ver dos puntos. El primero de ellos es que consiste en que hacer algunas aclaraciones sobre algunas ideas que vimos en la sesión número 4 sobre el diseño de columnas de destilación fraccionada. Y el segundo punto consiste en el diseño de columnas de destilación fraccionada usando nuestro simulador Pro2. Bien, respecto al primer punto, aclaraciones de la sesión número 4. Bien, puede ser que algunas ideas no hayan quedado tan claras. Y para ello, pues vamos a recordar qué es lo que hicimos. Si recuerdan, en la sesión, empezamos a platicar sobre el diseño de columnas de destilación fraccionada y que para ese diseño, ¿sí? Generalmente lo que se requiere conocer son el número mínimo de platos, el número real de platos, el reflujo mínimo, el valor del reflujo real y así como el plato de alimentación de una columna de destilación fraccionada, ¿sí? Y empezamos a ver el diseño de una columna de destilación usando el método de McCabe-Thiele, ¿sí? Que es el método gráfico para el diseño de columnas de destilación, pero únicamente de mezclas binarias, ¿sí? Y si recuerdan, el método de McCabe-Thiele consiste en dividir en tres zonas una columna de destilación fraccionada: la zona de rectificación, la zona de agotamiento y la zona de alimentación. Y debemos hacer los balances por cada zona, lo que nos llevó a obtener las líneas de operación por cada zona. Esta sería la expresión de la línea de operación de la zona de rectificación, la línea de operación de la zona de agotamiento y de la línea de operación de la zona de alimentación. Bueno, con estas líneas, pues es posible empezar el método de McCabe-Thiele, ¿sí? Y lo aplicamos, ¿sí? Y lo aplicamos específicamente para la mezcla binaria benceno-tolueno, ¿sí? Ya que nos pedían diseñar esta columna y que tiene las siguientes especificaciones. Bien, como primera especificación tiene que tenemos una mezcla de benceno-tolueno, ¿sí? Que se alimenta a un flujo F y que esa mezcla o esa alimentación está a una composición en el componente más volátil, en este caso el benceno, en 0.5 fracción molar en el líquido, ¿sí? Y que de esta alimentación, la mitad, o el 0.5, una fracción de 0.5 o del 50%, está en fase líquida, ¿sí? Y esto está determinado por el valor de Q. Bueno, y como especificación de la columna es que se quiere obtener un destilado D con una composición en el líquido de la especie más volátil de 0.95 en pureza. Y que en el fondo, ¿sí? Se quiere obtener una composición en el componente más volátil de 0.05. Y sabemos que la relación de reflujo y el reflujo mínimo es 1.5 veces R entre R min. Bueno, y entonces con el método de McCabe-Thiele queríamos obtener estos parámetros de diseño: el valor del número mínimo de platos, el valor real de platos, el reflujo mínimo, el reflujo real y el plato de alimentación. Bueno, para poder obtener esto con el método de McCabe-Thiele, graficamos las líneas de operación mencionadas anteriormente en el diagrama de equilibrio de composición contra composición de la mezcla en particular benceno-tolueno. Si recuerdan, este es el diagrama y esta línea roja representa la fracción molar Y de A, ¿sí? Y de A con respecto a XA, ¿sí? Todo con respecto al componente más volátil. Bueno, y en este diagrama graficamos entonces las líneas de operación. Esta es la línea verde, es la línea de la zona de rectificación, la línea morada es la línea de operación de la zona de agotamiento y la línea azul le corresponde a la línea de operación de la zona de alimentación. Bueno, una vez hecho eso, pues lo que sigue o lo que nos indica el método de McCabe-Thiele es que desde la parte superior, donde la línea
de rectificación cruza la línea de 45 grados, que sería esta negra, es necesario empezar a dibujar escalones. Vamos a decir que esta figura son los escalones, ¿sí? A las condiciones dadas de operación de XD, XW, XF, con valor de Q dado, y para valores arbitrarios de R min y R, ¿sí? Podríamos empezar a dibujar los escalones. Y digo arbitrarios los valores de R y R, R min y R, porque no los conocemos realmente todavía, ¿no? Solamente es por dar algunos valores. Suponiendo que estos fueran los verdaderos, nosotros podríamos en este momento a empezar a dibujar los escalones sobre las líneas de operación que hemos dibujado en este diagrama de equilibrio. Y si lo hiciéramos, se verían de la siguiente manera. Vamos a ver. Este sería, suponiendo que ya fueran los parámetros correctos de mi columna de destilación, ¿sí? Bueno, yo observaría que puedo dibujar algunos escalones sobre las líneas de operación. En este caso, la línea verde primero, ¿sí? Pero va a haber un punto en el que los escalones, en lugar de estar sobre la línea de operación de la verde, que sería la de la zona de rectificación, va a cambiar de la línea verde, de estar sobre las líneas verdes, a estar sobre la línea morada, que sería la línea de operación de la zona de agotamiento. Vean, y los escalones, si recuerdan, se grafican desde las líneas de operación hasta la línea roja, que sería la línea de equilibrio. ¿Y en qué momento paramos? Mencionamos en la sesión pasada, paramos cuando el escalón, el límite inferior de este escalón, sobrepase o sea menor al valor de donde la línea morada cruza a la línea de 45 grados. Y esto sería cuando, ¿sí? Cuando, veamos ahorita, cuando este escalón, este todavía no, este tampoco, ¿sí? Y esto prácticamente sería hasta acá, ¿no? Es más, esto todavía queda acá adentro. Y sería prácticamente este, ¿no? Aquí, vean que en este punto es donde intersecta la línea negra. Y este último escalón ya sobrepasa, ya es menor el límite. De hecho, no es cierto, todavía falta uno. Todavía falta uno. Hasta que sea menor, ¿no? Al valor donde cruza a la línea de 45, la línea morada, la línea de 45 grados. Bueno, en ese momento paramos de dibujar los escalones, ¿sí? Y si contamos esos escalones, pensando en que ya tuviéramos los valores verdaderos de R mínimo y R, ¿sí? Pues encontraríamos que el número total de escalones correspondería al número total de platos, ¿no? De platos en la columna de destilación. Sin embargo, como solo hemos en este punto dado valores arbitrarios a Q, ¿sí? Estos escalones no son los verdaderos y pues entonces hay que primero determinar el valor verdadero de R mínimo y posteriormente determinar el valor de número mínimo de platos. De hecho, se podrían hacer al revés, ya que no depende de, uno no depende del otro. Bueno, pero efectivamente para poder determinar el valor real de platos, ¿sí? El valor real de platos, primero requerimos determinar el valor del reflujo mínimo. Bueno, y también necesitamos determinar el número mínimo de platos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Para poder determinar, en la sesión pasada lo hicimos, pero probablemente lo hicimos muy rápido, ¿sí? Pero entonces lo vamos a repetir aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar? Bueno, lo primero que vamos a determinar va a ser el número mínimo de platos, ¿sí? Y posteriormente vamos a determinar el valor del reflujo mínimo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace usando los límites de reflujo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es decir, usar las condiciones de reflujo mínimo y reflujo máximo que se muestran aquí. Veamos.
Para poder primero determinar el número mínimo de platos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es asignar primero un valor muy grande un valor muy grande al reflujo. Es decir, hacer que el reflujo tienda a un número infinito, ¿sí? A un número infinito, a un valor infinito. Bueno, ¿y qué es lo que hace esto? Bueno, al hacer el reflujo que tiende a un valor muy grande, vamos a obtener que el número de platos n corresponderá al número mínimo de platos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en el diagrama? Vamos a darle un valor primero muy grande a R, ¿sí? Que sería, por ejemplo, vamos a decir que valga 1000, por decirlo. En esta condición de reflujo vamos a observar que las líneas de operación tenderán a o sea, estarán prácticamente sobre la línea de 45 grados. Y entonces es en este momento que vamos a obtener el número mínimo de platos. ¿Y cómo los vamos a contar? Bueno, pues nuevamente debemos dibujar los platos como lo indica el método de McCarthy, ¿sí? Pero esto es cuando el valor de R tiende a un valor muy grande, ¿sí? Y esto nos dará como resultado el número mínimo de platos. Veamos, si yo comienzo a dibujar los platos bajo esta condición de reflujo, vamos a obtener lo siguiente. 1, vamos a ver hasta acá. 2, vamos a hacer de manera aproximada, ya ustedes lo podrán hacer con más cuidado. 3, vamos a ver 3, 4, vamos a ver 4, y nuevamente, ¿hasta dónde vamos a parar? Bueno, hasta que el escalón, el límite inferior del escalón, ¿sí? Que sería este, en la dirección horizontal, sea menor al lugar de donde cruza a la línea morada, a la línea de 45 grados, ¿sí? Sería esto acá. Todavía no. Vamos a ver, hasta acá y hasta acá. Bueno, entonces, vamos a decir que el número, hasta aquí vamos a poder parar al dibujar los platos, ¿no? Veamos, si se dan cuenta, pues hemos terminado de dibujar el número de platos, ¿sí? En los escalones, y esto es cuando R tiende un valor muy grande. ¿Y esto qué me va a dar como resultado? Poder encontrar el número mínimo de platos. Veamos, si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, esto sugiere que el número mínimo de platos para esta mezcla en particular y a esas condiciones es 7. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, ¿cómo obtenemos el número mínimo de platos? Bueno, asignando un valor de R, un valor muy grande. Y al hacer eso, dibujamos los escalones y el número de escalones que se puedan dibujar corresponderá al número mínimo de platos. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Determinar el valor de reflujo mínimo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, usando la segunda condición de reflujo, que sería cuando el valor del reflujo tiende a 0. Veamos qué es lo que sucede ahora cuando el valor del reflujo no es un valor muy grande, sino un valor muy pequeño. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto y vamos a ver qué es lo que sucede con las líneas de operación. Ahora, ¿qué pasaría si yo le doy un valor de 5 al reflujo? Veamos, las líneas de operación cada vez se van acercando más, se acercan más a la línea de equilibrio. Veamos, si le doy otro valor menor, 3, por ejemplo, se acerca cada vez más. Si le damos un valor de 2, se acerca cada vez más. Si le doy un valor de 1, veamos, hay un punto en el que pasa, el punto donde se intersectan las tres líneas de operación, queda fuera del diagrama, queda más atrás que la línea de equilibrio. Bueno, resulta que
el valor del reflujo mínimo estará determinado por únicamente el primer valor de R, para el cual el punto de intersección de las líneas toque a la línea de equilibrio, ¿sí? Entonces significa que el valor de R que necesitamos asignar debe ser un poco más grande para que retrocedan el punto de intersección. No es 1.2, 1.5, más o menos, 1.7, no, más o menos, debe de ser 1.6. Es ir probando hasta que ese punto, toque a la línea de equilibrio, ¿sí? Y en ese momento, entonces, esto será, déjenme ver, 1.5, veamos, ¿no? Si nos acercamos, veamos que se pasa, lo pasa, más o menos estará entonces como 1.55. Y veamos, vean, es para el valor de 1.55, que sería el primer valor el primer valor de R de un valor muy grande a muy pequeño, ¿sí? Para el cual el punto de intersección toca a la línea de equilibrio, ¿sí? Y entonces con eso podemos decir que este valor de R debe corresponder al valor del reflujo mínimo. Y esto sería 1.55. Bueno, pero dijimos lo siguiente, el valor del reflujo mínimo se obtiene cuando R tiende a 0, ¿sí? Y estará determinado para el primer valor cuando el punto de intersección toque a la línea de equilibrio. Pero es en ese punto, en ese momento, cuando el punto de intersección de las líneas de operación toquen a la línea de equilibrio, es que vamos a obtener un número infinito de platos, ¿sí? Un número infinito n de platos. Vean, se supone que si nosotros dibujamos en estas condiciones de R, para ese valor de R, ¿sí? Los platos, podríamos dibujar sobre la línea verde, nuevamente, sobre las líneas de operación, distintos platos, vean. Sin embargo, como dijimos anteriormente, todas las líneas de operación van sobre las líneas de equilibrio. Perdón, todos los dibujos de los platos van sobre las líneas de operación. Sin embargo, hay un punto en el que los escalones cambian de la línea de operación verde a la línea de operación morada. Pero resulta que a esta condición, cuando el valor de R es igual al R mínimo, ya que el punto de intersección toca la línea roja, pues va a haber un punto en que no vamos a poder pasar, ¿sí? No vamos a poder pasar de la línea verde a la línea roja. ¿Por qué? Perdón, de la línea verde, los escalones no van a poder pasar de la línea verde a la línea morada. ¿Por qué? Porque resulta que este punto intersecta con la línea roja, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros seguimos dibujando escalones cada vez más pequeños, eso nos dará como resultado un número infinito de platos y nunca podremos pasar a la línea morada. Bueno, entonces, esta condición de reflujo mínimo nos da también un número infinito de platos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, para un valor de R igual a un valor de R igual a 1.55, se obtiene el número infinito de platos. Por lo tanto, ese valor de R corresponderá al valor del reflujo mínimo. Y ya que como parámetro de diseño, ¿sí? O como especificación, sabemos que el reflujo real va a ser 1.55 veces el Rmin, pues a partir de ese valor de Rmin que ya conocemos, pues podemos determinar que si Rmin va a ser 1.55, no, aquí, ¿sí? 1.55, podemos determinar que R real va a ser 1.5 veces por el Rmin. Y esto entonces será la condición de operación necesaria, ¿sí? Que nos da un valor de 2.325, ¿sí? Para el valor 2.325
5 para el valor del R real. Bueno, y entonces es con este valor de R real que ahora podemos determinar el número total de real de platos y el plato de alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez especificado el R min y el R, ¿sí? Podemos ahora nuevamente volver a dibujar los platos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como prefieran, pero la misma regla aplica de cuando paramos. Bueno, cuando el escalón sea bien, si vamos de arriba hacia abajo, o sea menor al valor donde intersecta la línea morada a la línea negra. Entonces, para esta condición de 1.55 y 2.325, ¿sí? Y a estas condiciones de las fracciones molares, bueno, pues podemos fácilmente decir que el número de escalones estará dado por los siguientes. El número de escalones reales, claro, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dibujarlos, vean, sobre la línea de operación hasta la línea de equilibrio, ¿sí? Lo voy a hacer de manera aproximada, ya que ustedes lo pueden hacer con más cuidado. 1, 2, 3. Ahí está, sobre la línea. 1, 2, 3, 4, 5. Vean, estoy todavía sobre la línea verde y ahorita en este momento va a cambiar sobre la línea morada, ¿sí? Sería 3. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Aquí está. Denme un segundo y ahorita lo terminamos. Esto será acá. Esto está acá. Quedan otros 2. Bueno, pero estos ya son los verdaderos, los reales los que debe tener nuestra columna de destilación para poder llevar a cabo la separación a las condiciones especificadas. Aquí falta un último. Veamos, hasta que pase sobre la línea negra o que pase a la línea, el punto donde intersectan ambas líneas, la morada y la negra. Vamos a ver, ahí está. Entonces, bueno, aquí paramos y entonces vamos a contar los escalones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, podemos decir que el número de platos reales será 12. Bueno, ¿y qué nos queda por determinar? El plato de alimentación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, el plato de alimentación corresponderá únicamente al plato en el cual, o al escalón en el cual cambie de la línea verde a la línea morada. Y si notan, ese plato es este, ¿sí? Que lo voy a colorear de color naranja, ¿sí? Es este. Y ese plato corresponderá al número, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ya que la línea de operación, además, está en este plato, ¿no? Aquí está, ¿no? Este escalón está sobre la línea de alimentación, sí, sobre la línea de alimentación. Y por lo tanto, este será el plato de alimentación, que será el número 6. Y pues bueno, con esto concluimos, ¿sí? Concluimos el diseño preliminar de la columna de destilación fraccionada usando el método de McCabe-Thiele. Pero recuerden, este método solo funciona para mezclas binarias, ¿sí? Y pues bueno, esto es a lo que llegamos en la sesión pasada y pudo no haber estado claro. Y bueno, entonces, continuamos con la destilación fraccionada en PRO2. Bueno, ¿cómo se hace esto? Vamos a comparar los resultados de McCabe-Thiele con lo que nos va a dar la destilación fraccionada en PRO2. Bien, nosotros ya sabemos algo del entorno de PRO2, pues bueno, vamos a ver lo siguiente, que es algo nuevo, creo, para ustedes. Veamos. Para poder diseñar columnas de destilación en PRO2, ¿sí? Bueno, dejamos ya de lado esto, ¿sí? Ya no nos sirve por ahora. Vamos ahora a entrar entonces en esto en PRO2. Como dije, para poder diseñar
columnas de destilación usando PRO2, ¿sí? Esto se puede llevar a cabo usando dos herramientas, ¿sí? O dos modelos. El primero de ellos se llama modelo shortcut, ¿sí? Un modelo shortcut. Y el segundo modelo se llama modelo distillation, ¿vale? El modelo shortcut, ¿sí? Es un modelo, es un equipo que encontramos en PRO2, ¿sí? Que nos permite diseñar, más bien nos permite hacer el diseño preliminar de columnas de destilación fraccionada. Y ya que es general, es decir, no está limitado a mezclas binarias, sino pueden ser mezclas multicomponentes. Aquí vemos, dice shortcut, es un método corto o usa el método corto, los métodos cortos para el diseño preliminar de columnas de destilación de mezclas multicomponente, ¿sí? Y requiere las siguientes características. Dice, ¿qué requiere? Especificaciones de diseño, es decir, los datos que obtuvimos, que se especifica, que estaban especificados por el problema, como las condiciones de alimentación, las condiciones del destilado y las condiciones de los fondos. Bueno, ¿y cómo lo determina? Bueno, o más bien, ¿qué es lo que nos permite determinar este modelo shortcut? Pues lo mismo que determinamos con el método de McCabe-Deal, que es el número mínimo de platos, el número de platos totales, la relación de reflujo mínimo y el mejor plato de alimentación. Y esto lo hace usando ecuaciones, ¿sí? Ecuación de Fenske, la ecuación de Gilliland, la ecuación de Underwood y la ecuación de Kirkbride. Bueno, esto es lo que se conoce como los métodos cortos para el diseño de columnas de destilación fraccionada multicomponente. Bueno, ahora el segundo modelo, como dije, es el modelo distillation, ¿sí? Y es la forma rigurosa o es el método riguroso para el diseño de columnas de destilación de mezclas multicomponentes, ¿sí? Este modelo requiere ¿qué es lo que requiere? Bueno, requiere un diseño preliminar. ¿Y eso cómo lo haremos? Bueno, pues usando primero el modelo shortcut, ¿sí? Dice, requiere la especificación total de la alimentación, el número de etapas totales, vean, esto ya es un dato de entrada, ya más bien no es un dato que nosotros vayamos a determinar, sino más bien es un dato de entrada, requiere conocer el tipo de condensador, la tasa de destilado y el reflujo. Y todos estos pues son resultado de los métodos cortos para el diseño de columnas de destilación o shortcut. Bueno, vamos a ver, vamos a implementar esto en nuestro simulador PRO2. Y lo vamos a implementar para el mismo caso que vimos usando el método de McCabe-Deal. Si recuerdan, con el método de McCabe-Deal, vamos a ver, aquí recuerdo que eran 7, déjenme ver. Con el método de McCabe-Deal obtuvimos los siguientes resultados. Obtuvimos que, como lo acabamos de ver, que el número mínimo de platos es 7, el valor del platos totales o reales es 12, el valor del reflujo es 1.55, el valor de R es igual a 2.325 y el valor del plato de alimentación es el número 6. Y lo vamos a aplicar, y esto es para la mezcla benceno-tolueno, por lo que usaremos el modelo shortcut y el modelo distillation, ¿sí? En nuestro simulador. Para las mismas condiciones de alimentación, es decir, una alimentación en la fracción molar en el líquido del componente más volátil de 0.5, vamos a usar que la alimentación, la mitad de la alimentación, el 0.5, la fracción de la alimentación 0.5, está en fase líquida. Queremos una pureza en el destilado del componente más volátil de 0.95 de fracción molar y que en los fondos queremos un fondo con una composición de con una pureza de 0.05 en el componente más volátil, claro. Bueno, vamos a ver cómo aplicaremos el modelo short. Vamos a abrir primero nuestro simulador, que ya seguramente lo tienen instalado, y vamos a abrirlo o hacerlo como los pasos que recomendamos al inicio del taller.
¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno, que sería, pues primero, abrir un archivo nuevo, después especificar el sistema de unidades, después los componentes y la termodinámica. Bueno, vamos a ver el sistema de unidades, yo los voy a cambiar porque por default yo lo tengo el sistema inglés, voy a usar el sistema internacional y bueno, la temperatura la voy a cambiar en Celsius, ¿sí? Y vamos a decir, ok, listo. Primer paso. Segundo paso, selección de componentes. Como yo ya sé que como el nombre de estos componentes no voy a usar desde la lista, ¿sí? Seleccionar desde la lista, voy a hacer benceno. Ahí está, me lo trajo automáticamente a la lista de mis especies químicas, y tolueno. Ahí está, ¿no? Y esas son las dos especies que participan en mi proceso, ¿no? Vamos a ver. Y eso es el segundo punto, ¿no? Para la construcción de una simulación después termodinámica. Bueno, si recuerdan, la mezcla benceno-tolueno es una mezcla ideal. Bueno, significa que no nos tenemos que complicar, ¿sí? Y por lo que como método termodinámico, vamos a utilizar un método ideal. Vamos a añadirlo y vamos a decir, ok, y hasta ahí, ¿no? Como cuarto paso, pues, ¿qué sería? Bueno, pues el diagrama del proceso, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos? Diseñar la columna o hacer primero el diseño preliminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando el modelo Shortcut, que como mencionamos, usa los métodos cortos para el diseño de columnas de destilación. Y en general esto es para mezclas multicomponentes, ¿no? Vamos a ir al menú columnas, vamos a ir al menú shortcut y vamos a añadir nuestra columna. Damos clic en nuestro diagrama de proceso. Y vean, lo primero que nos aparece una ventana donde nos dice, que nos pregunta que si queremos un condensador y un reboiler. Por supuesto, nosotros queremos un reboiler y también un condensador, ¿sí? Vamos a hacer OK. Bueno, entonces, repito, el modelo Shortcut nos permite hacer un diseño preliminar y de la columna de destilación fraccionada, ¿sí? Vamos a conectar tres corrientes. Vean, cuando yo doy clic al botón corrientes, se activan dos en rojo en automático, ¿no? La de los fondos, la del domo, vean que tienen dos en el domo. Resulta que la roja es la obligatoria, la verde no es necesaria, sino que la verde simplemente es para una corriente de agua de salida, para que nos permite calcular la cantidad de agua que necesitamos para poder condensar la mezcla de destilado. Pero por ahora no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar la del destilado en sí mismo. Y necesita una alimentación, que sería aquí al costado, ¿sí? Que se vean que se sombrea en rojo. Bueno, y esas serían todas las corrientes mínimas necesarias para poder hacer nuestra simulación. Bueno, vean, ¿qué es lo que aparece en rojo? Aparece en rojo la columna, por supuesto, y la corriente de alimentación. Veamos qué es lo que tenemos que especificar en la alimentación. Veamos. Vamos a ver a la alimentación. Requiere conocer el flujo de alimentación. Pero el problema no nos da el flujo de alimentación. Pues resulta que nosotros podemos especificar una base de cálculo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el equilibrio, una de las suposiciones es que hay equilibrio de las fases en nuestra operación unitaria y el equilibrio pues no depende de la alimentación, ¿no? Vamos a suponer solamente o dar una base de cálculo, vamos a pensar que tenemos una alimentación, un flujo total de la alimentación de 100 kilomoles por hora de la mezcla benceno-tolueno, ¿sí? Donde sabemos qué cosa de la alimentación, que la mitad de esa mezcla está en fase líquida y la otra mitad está en fase, perdón, la mitad es de tolueno y la otra mitad es de benceno, ¿sí? Significa que la composición molar es 0.5 de benceno y 0.5 de tolueno, ¿sí? La mitad y mitad es tolueno y la otra mitad es benceno. Vamos a dar OK, OK, y eso sería todo. Bueno,
Y como alimentación, como una corriente, pues para poder especificar el estado de agregación de esa corriente, pues necesitamos conocer bien dos cosas, la presión y la temperatura, o la presión y otra cosa, como el punto de rocío, o bien la temperatura la presión de rocío, ¿no? Bueno, en este caso, como primera especificación, vamos a poner la temperatura y después vamos a poner la presión. La presión, vamos a decir que, de hecho, desde el inicio el problema no nos lo dice, pero vamos a pensar que la presión a la cual se lleva a cabo nuestro proceso de separación es una atmósfera, ¿sí? Vamos a pensar una atmósfera o 101.325 kilopascales. Y eso lo podemos conocer, ¿no? Ya que es a esas condiciones que calculamos, pues el equilibrio, si es que recuerdan, ¿sí? Una atmósfera de presión total. Bueno, pero nos pide la temperatura de la alimentación y nosotros no conocemos en este momento la temperatura de la alimentación o no lo conocemos explícitamente. Bueno, ¿cómo podemos conocer la temperatura? La temperatura la podemos conocer con el valor de Q. Dijimos inicialmente, y si recuerdan de sus cursos de procesos de separación, que Q representa la fracción de la alimentación total F que está en fase líquida, ¿sí? Teniendo ese dato, podemos determinar la temperatura, ¿sí? De la alimentación. Es decir, necesitamos determinar la temperatura a la cual la alimentación, ¿sí? La mitad de esa alimentación está en fase líquida, de toda la alimentación está en fase líquida, y la fracción de la alimentación que está en fase vapor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues eso lo podemos hacer usando el diagrama de equilibrio de temperatura contra composición. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, si nos vamos a nuestro diagrama de equilibrio de temperatura contra composición, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es para poder determinar esa temperatura a partir de ese valor de Q? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si recuerdan, este diagrama, ¿qué cosa es? Este diagrama es de temperatura en Celsius, ¿sí? En temperatura en Celsius, ¿sí? Contra XA, ¿sí? Y Y de A. XA y Y de A. Bueno, para poder determinar la temperatura, lo primero que tenemos que hacer es usar la regla de la palanca invertida. Si recuerdan, esta línea representa la línea de punto de rocío, de burbuja, y esta línea sería la línea de punto de burbuja. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es localizar en qué la fracción en la cual se encuentra nuestra mezcla. Es decir, la mezcla en XA está en 0.5. Significa que tenemos que, en el eje X, tenemos que buscar el valor de 0.5 y estaría aquí. Y con ello podemos trazar una línea vertical que sería esta. ¿Sí? Podemos una línea vertical hasta arriba, ¿no? Significa que nuestra mezcla se va a mover para este punto de XA y que la temperatura se localizará en esta línea vertical. Bueno, ¿y cómo determinamos esa temperatura? Y dijimos usando la regla de la palanca invertida. ¿Y cómo se hace eso? Ese valor de Q tenemos que obtenerlo, ¿sí? Usando lo siguiente. Midiendo la distancia que hay entre una línea horizontal, ¿sí? Entre una línea horizontal del punto de la línea naranja, del punto de rocío a la línea, perdón, del punto de burbuja a la línea de punto de rocío. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya que es la línea o más bien la regla de la palanca invertida, y y Q representa la fracción del líquido, ¿sí? Tenemos que encontrar el valor en la dirección vertical, ¿sí? El valor de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo la línea aquí, la línea roja, ¿sí? Que representaría la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Este punto naranja y este punto azul,
¿sí? Resulta que ese valor de Q, ¿sí? Se determinará midiendo, ¿sí? Entre más bien, perdón, es al revés. Ese valor de Q igual a 0.5 debe de ser igual a la distancia que hay entre la distancia que hay de esta línea vertical a la línea azul dividido entre la distancia que hay de la línea naranja a la línea azul, ¿sí? Vean, resulta que esta línea amarilla será una porción únicamente de la línea roja, ¿sí? Y cuando la línea verde, ¿sí? Línea verde, vamos a decir línea verde, entre la distancia entre la línea no es cierto, línea amarilla entre línea roja debe de ser igual a 0.5. ¿Sí? Significa, o en otras palabras, la mitad de la distancia de largo que tiene la línea amarilla debe de ser la mitad de la línea roja y todo alrededor de la línea verde, ¿sí? Vean, si yo hago esto, si yo pongo a esta altura la línea roja, yo puedo leer una temperatura aquí que será más o menos 97, ¿sí? Pero si hago eso a ese valor de temperatura, vean, la línea alrededor de la línea verde, ¿sí? De este lado de la línea verde, esta parte de la línea roja, ¿sí? De la línea verde, la distancia que hay entre la línea verde y este punto, será menor a la distancia que hay entre el punto, la línea naranja, la línea verde. Y significa que la línea amarilla corresponderá únicamente a esta distancia. Y se supone que si ustedes miden la distancia de esta línea amarilla entre esta, ustedes verán que esto es mucho más pequeño que 0.5, ¿sí? Será más o menos 0.3, 0.4, o no, 0.3 o 0.2, ¿no? Si tú mides la distancia de esta línea verde que corresponde a la distancia, perdón, de la línea amarilla que corresponde de la distancia que hay de la línea vertical verde y si te mueves horizontalmente a la línea azul, pues será más o menos como 0.3. Y vean, si yo vuelvo a bajar, ¿sí? Esta línea roja, ahora la distancia del punto, de la línea verde vertical de este punto a este punto azul, ahora va a crecer la línea amarilla, ¿no? Que sería la distancia de la línea amarilla. Y pues vean, aproximadamente, si ustedes me dividen la distancia, miden la distancia de la línea amarilla entre la línea roja, verán que más o menos corresponde ahora a la mitad, ¿sí? A la mitad de la línea roja. Veamos, aquí y aquí, todavía un poquito. Bueno, vamos a bajarla más. Vamos a bajarla y vamos a moverla, ¿no? Vamos a ver ahí. Esto corresponderá. Vamos a ver. Ahora la línea la amarilla mide hasta acá. Entonces, vean, ya más o menos la línea amarilla, un poquito hacia arriba, la línea amarilla corresponderá a la distancia que hay, más o menos a la distancia, la línea amarilla corresponderá a la mitad de la distancia que le corresponde a la línea roja, ¿sí? Será más o menos la mitad. Entonces, si miden la distancia de la línea amarilla y la distancia de la línea roja, ¿sí? Ustedes encontrarán que esa relación línea amarilla entre línea roja es más o menos 0.5. Y esta altura, y ustedes podrán leer en este momento el valor de la temperatura en el eje horizontal de una temperatura más o menos de aquí está 0.93, 0.98, esto sería 0.95, no, sería 95.5 más o menos, como por acá. Por lo tanto, ese valor de temperatura de 95.5 grados Celsius corresponderá al valor de Q de 0.5. Y esa es la temperatura que debemos especificar aquí, 95.
0.5. Y entonces con esto estará completo la especificación de la corriente de alimentación. Y una vez hecho eso, bueno, ¿qué es lo que falta? Especificar la corriente, la columna de destilación. Vean, si ustedes dan doble clic sobre la columna, les va a aparecer lo siguiente. Vean, varios recuadros en rojo. ¿Qué es lo que nos dice? Primero, ¿qué es lo que nos pide? Especificaciones. ¿Sí? En especificaciones, ¿qué tenemos como especificación en nuestra columna de destilación, además de la alimentación? ¿Sí? Que ciertamente no es de la columna. Estas especificaciones son de la corriente de alimentación. La columna tiene como especificación únicamente la pureza que necesitan en el domo, la pureza que necesitan en el fondo y la relación de R y Rmin, que sería 1.5 veces. Bueno, en esta sección vamos a poner la pureza en el domo primero. Vamos a ponerle OK, vamos a darle OK y vamos a renombrar esta corriente. Vamos a llamarla la corriente de domo. Vamos a ponerle W, no es de fondos, vamos a ponerle simplemente W para conservar la misma nomenclatura. Y este sería la corriente F. ¿Sí? Vamos a ver, damos clic otra vez sobre la columna y vamos a ver. En las especificaciones, como parámetro como de especificación, vamos a decir que en la corriente, que la especificación está en la corriente. ¿Qué corriente? La corriente domo. ¿Qué parámetro como especificación queremos? Bueno, queremos como especificación, vean, podemos especificar muchas cosas, la entalpía, la entropía, el CP, el CB, el peso molecular, el pH, o el flujo incluso, la concentración. Bueno, en este caso como especificación vamos a poner la composición. ¿Sí? Ya que esa es la que conocemos. ¿Y de qué componente? Del componente más volátil, que sería el benceno. Le decimos OK, y dice en fracción molar, aquí automáticamente, y de hecho lo pueden cambiar en masa, en peso, en volumen, ¿no? Lo vamos a dejar en fracción molar, damos OK, y vean, nos pide que especifiquemos el valor. Nosotros queremos como una pureza de 0.95. Bueno, con eso en mente, pues está lista la especificación del domo. Vamos a la especificación de los fondos. Parámetro, también es una especificación de la corriente, de los fondos. ¿Y qué parámetro? Bueno, la composición de quién, del benceno también. Bueno, y va a ser OK. En fracción mol también le dejamos OK. Y nos pide el valor y queremos como especificación de 0.05, ¿no? Que es la que nos da la especificación de la columna. Y podemos dar OK. Después, ¿qué nos pide? Productos. Veamos, nos pide especificar la tasa de destilado, ¿sí? Y solamente, de hecho, esto es una corriente que sería la del destilado, la tasa de destilado. Bueno, para poder calcular la tasa de destilado, ¿sí? Solamente esto es una estimación del destilado. Y para poder especificarla debemos de tener en cuenta la cantidad que estamos alimentando, ¿sí? De el benceno, ¿sí? Se supone que estamos alimentando 100 kilomoles del flujo de alimentación total, donde el 50% es benceno, eso se correspondería a 50 moles. Por lo tanto, si queremos una pureza en el domo de 0.95, significa que el 0.95 del destilado debe de ser benceno. Y si de todo el benceno son 50, aproximadamente podemos estimar que lo máximo que podemos destilar son 50 kilomoles por hora. Pero resulta que, pues como no son como el destilado tiene una pureza de 0.95, podemos estimar que 50 por 0.95, ¿sí? Sería como 45, 47 kilomoles por hora. Bueno, vamos a poner por ahora 45 kilomoles por hora. Y eso cubriría esa especificación. Después, ¿qué más nos falta? Nos falta especificar la relación de reflujo y reflujo mínimo, que también es un dato. Bueno, eso se hace aquí en reflujo mínimo. Y nos dice el desempeño del reflujo mínimo, ¿sí? Y nos pide especificar el componente que es clave ligero y clave pesado. Como clave ligero siempre será el componente más volátil, que será el benceno. Como clave pesado, vamos a tomar a uno de referencia, que en este caso será el tolueno, ¿sí? Bueno, y nos dice además especificar la relación que hay entre el reflujo y el reflujo mínimo.
Bueno, en este caso es 1.5 veces, porque el resultado que nos va a arrojar será el R y el R-min. Y pues bueno, vamos a dar OK y vamos a dar OK aquí. Y por lo tanto, con estas especificaciones mínimas podemos resolver nuestra simulación. Veamos, si yo ejecuto la simulación, no debería de marcar ningún problema y vean, corrió satisfactoriamente, está en azul. Bueno, podemos ver los resultados. ¿Y cómo vemos los resultados en esta columna shortcut? Veamos, para poder ver el diseño preliminar, vamos a dar dar clic derecho y vamos a dar View Results. Y si se dan cuenta, se va a aparecer una nueva ventana donde podemos ver las especificaciones que hemos incorporado en nuestra columna, ¿sí? Veamos la alimentación, feeds, ¿sí? F, ¿sí? La corriente F es la fase en la cual se encuentra la corriente, es mezclada, ¿no? Es decir, puede ser, es líquida y hay vapor. Bueno, en cambio, en el destilado todo está en fase líquida, en el fondo está todo en fase líquida. Tenemos 50 kilomoles arriba, 50 kilomoles abajo, nos da los pesos moleculares, el volumen, los metros cúbicos por hora. Bueno, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Nos interesa que el resumen de los cálculos, ¿no? ¿Qué es? Vean lo siguiente. Vean que la condición de alimentación, vean, ¿sí? Justamente a la temperatura que alimentamos, estamos obteniendo que el valor de Q mayúscula o Q minúscula para nosotros, es 0.49799. Prácticamente es 0.5 lo que el valor de Q original. Bueno, vean. El número mínimo de platos usando la ecuación de Fenske, ¿sí? De acuerdo al simulador, el número mínimo de platos, que serán los trays, ¿sí? Dice que serían 6.53 platos, ¿sí? Y la relación de reflujo al reflujo es 1.5 veces. Y vean entonces, tenemos el primer dato, que sería la relación de reflujo mínimo 1.53128. Ese sería el primer resultado. Vamos a ver, ese sería el primer resultado. En la relación de reflujo a reflujo mínimo, más bien, en la relación de reflujo mínimo sería 1.531. Ahí está. La condición de alimentación Q es el 0.5. El número mínimo de platos es 6.53. Vamos a ver, 6.53. 6.539, lo que equivaldría aproximadamente a 7 platos, puesto que no podemos poner 6 y 0.5 platos, ¿no? En realidad lo redondeamos y vamos a decir que es mejor que son 7 platos enteros. Y además, entonces, ¿qué más? Bueno, que nos falta el número real de platos y el R-min. ¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Bueno, más abajo podemos ver que tenemos diferentes filas donde nos dice 14 platos, 13, 12, 11. El plato de alimentación es 7, 6, 9, 6, 4, 5, 6, 14, 6, 5, 9, 3, ¿no? Bueno. El que nos da varias opciones en realidad, ¿sí? A diferentes condiciones, para diferentes condiciones de R y R-min. Bueno, el que vamos a escoger sería para aquel valor original de la relación de R y R-min, que sería el 1.5 veces R entre R-min. Significa que los datos que vamos a tomar son estos. Nos dice que para una R entre R-min de 1.5, vamos a requerir platos totales 12, el plato de alimentación será el 645, ¿sí? Que será prácticamente sobre el 6, ¿sí? Y la relación de reflujo será 2.297. Esos serán los resultados. Entonces, el número total de platos sería 12. El plato de alimentación sería el 6.45, 6.45, 6.45, en otras palabras, sería, ya que los platos se cuentan de arriba hacia abajo, sería prácticamente sobre el plato 7, ¿sí?
sobre el plato 7. Bueno, y entonces el valor de R será 2.297. 2.297. Y por lo tanto, con esto concluimos el diseño preliminar de la columna de destilación usando el modelo Shortcut. Y vean lo siguiente. Es interesante notar que lo que nos dio el simulador, ¿sí? Eso es prácticamente o es muy aproximado a los datos que estamos obteniendo usando el método de McCabe-Thiele. Vean, número mínimo de platos es 7, 7. El número total de platos 12, 12. El valor de R 1.53, 1, 1.55. El valor de R 2.29, 2.32. El plato de alimentación es 6, ¿sí? Y el plato de alimentación es 6.45. Vean, esto corrobora que el método de McCabe-Thiele, a pesar de ser un método gráfico, sigue siendo muy bueno, pero pues recuerden, solo funciona para mezclas multicomponentes, mientras que el modelo Shortcut no. Bueno, y esto sería entonces el uso del modelo Shortcut, ¿sí? Y vamos a concluir con comprobar que este diseño preliminar nos va a dar las especificaciones deseadas. A estas condiciones vamos a obtener las especificaciones deseadas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con el diseño riguroso, ¿sí? Y eso se hace usando el modelo distillation, ¿sí? Vamos a ver, vamos a usarla rápidamente. Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿sí? Y vamos a suponer que, pues, ya tenemos todos los datos cargados. Sí, más bien ya los tenemos, ¿no? Y solo los vamos a usar, ¿no? No vamos a hacer nuevamente la simulación, lo podemos hacer aquí. Para ello vamos a usar el modelo distillation. Ahí está. Y ahora nos pregunta lo siguiente. Nos pregunta que si queremos usar condensador, si queremos usar un reboiler, ¿sí? Y ahora ya nos pregunta el número de platos teóricos, ¿sí? Y eso lo tenemos del diseño preliminar. Vean, de acuerdo con el shortcut, vamos a usar un número total de platos 12 y así como de acuerdo al McCabe-Thiele, vamos a usar 12. Por lo tanto, vean que ciertamente requiere de un diseño preliminar. Y esto lo vamos a hacer usando 12 platos entonces. Aquí vapor y líquido a hacer sobre el plato de alimentación, ¿sí? Vamos a decir que sí. Vamos a dar OK. Y ahí está. Y vean, aquí ya dibuja el diagrama usando los 12 platos, donde el plato 1 será prácticamente el condensador y el plato 12 será prácticamente el rehervidor. Bueno, vamos a conectarlo, ¿sí? Vamos a conectar esto. Vean, requiere también una alimentación, requiere unos fondos líquidos, vamos a decir que es un... antes, noten que ahora en esta nueva columna, en la columna distillation, ¿sí? Tiene dos rojas, una verde en la parte superior. Bueno, la primera roja y la otra, y esta verde, por ahora no las vamos a usar. Estas son la de la alimentación, pero serán la alimentación. Déjenme ver. Ok. Si nosotros hacemos la conexión en esta B roja de abajo, significa que el destilado saldrá completamente en fase líquida. Mientras que si hacemos la conexión en la parte de arriba, el destilado saldrá como completamente en fase vapor. Vamos a suponer que en nosotros el destilado está completamente en fase líquida, está completamente condensado, ¿no? Bueno, entonces vamos a conectarlo en la roja de abajo. Aquí, pues solamente hay una y solamente hay un fondo. Bueno, vamos a renombrar las corrientes. Ese va a ser, déjenme ver. Vamos a ponerle D2, ¿sí? Que de destilado 2, que sería porque ya el D ya está en la primera. Este sería el W2. Y este va a ser el F2. Bueno, en el F2, pues vamos a aprovechar, vamos a especificar la alimentación, que esa ya la conocemos. Vamos a destilar 100 kilogramos mol, podemos especificar otra. 0.5 es benceno, 0.5 es tolueno. La primera especificación, pues ya la sabemos, es la temperatura de alimentación, ya que no podemos especificar el valor de Q directamente. Vamos a decir que es 95.5.
que equivale a poder especificar un valor de Q igual a 5, no, perdón, a Q.5. La presión es una destilación a 101.325 kilopascales y vamos a decir, ok, bueno, ¿qué es lo que queda únicamente? Especificar la columna de destilación. ¿Qué es lo que requiere conocer la columna de destilación? Vean que ahora damos doble clic sobre cada columna y ahora quiere lo siguiente. Quiere conocer la presión en el plato del domo. Bueno, vamos a decir que la presión en el plato del domo es aproximadamente 101.325 kilopascales, ¿sí? Y eso únicamente, ¿no? Es lo único que vamos a especificar. En los productos, ¿sí? En los productos, en la alimentación y productos, ¿qué es lo que requiere conocer? Requiere conocer el plato de alimentación y ese lo tenemos del dato del diseño preliminar. El plato de alimentación, de acuerdo al shortcut, es el 6.45, que será en realidad sobre, ya que se cuentan de arriba hacia abajo, sería sobre, aquí, sobre el plato on tray, ¿sí? Sobre el plato 7. Ahí está. Y nos pide especificar, ¿qué cosa? Nos pide especificar el domo, el flujo del domo, ¿sí? Ese flujo, pues vamos a decir que vamos a destilar 45 kilomoles por hora aproximadamente. En fase líquida y damos OK. Y dice que si deseamos usar el flujo estimado de D2 como una especificación, le vamos a dar que sí. Después, ¿qué vamos a especificar? La especificación del desempeño, le decimos que sí. Y dice, como segunda especificación de este modelo distillation, sería la relación de reflujo. Bueno, como de diseño preliminar tenemos que la relación de reflujo es 2.293. Por default tiene un valor de 3. Vamos a decir, vamos a modificar este valor como 2.297. Y vamos a dar Enter. Vamos a decir OK. Y entonces en este momento estamos listos para correr nuestra columna de destilación. Vamos a ver y vamos a analizar que si es que en realidad estamos obteniendo estas especificaciones de diseño. Vamos a ver y vamos a correr la simulación. Y vean, corrió satisfactoriamente a esas condiciones. Vamos a sacar una tabla de corrientes de propiedades. Vamos a dar doble clic. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver el domo, queremos ver el fondo y queremos ver la alimentación. Vamos a poner primero la alimentación, el destilado y después los fondos. ¿Y qué queremos ver? Bueno, queremos ver una lista de balance, flujos molares. Vamos a dar OK y veamos. Se supone que queríamos en el domo un destilado de 0.95 en pureza. Vamos a ver si es que satisface eso. Aquí está. En el destilado, yo quiero una fracción, no, vamos a sacarlo en composiciones, un summary stream, no es demasiada información, una lista de balance de material, ahí está más cortita. Vean, aquí está, esta está en composiciones. Vean, efectivamente, en la columna, en la corriente de destilado de 2, estamos obteniendo una composición en el benceno de 0.962. Eso significa que estamos obteniendo más puro de lo que nos pide la especificación. Probablemente sea bueno dependiendo de lo que se quiera obtener. Sin embargo, puede ser que quiera uno a veces obtener exactamente el valor, ¿no? Aquí nos estamos pasando por 0.012. Y en el tolueno sería 0.038. En el nosotros estábamos pidiendo que en el fondo, en el componente benceno, queremos obtener 0.05. Bueno, en este momento tampoco estamos cumpliendo la especificación. Ciertamente ahora está más arriba que la que deseamos, que sería de 0.05, ¿no? Bueno, entonces, ciertamente están cerca, pero no son los valores deseados, ¿no? Bueno, significa que, pues, habría que encontrar los valores, ya sea mover el valor del reflujo, mover la temperatura de alimentación, mover el plato de alimentación,
o mover el número de platos para poder alcanzar exactamente, ¿sí? Y pues habría que hacer en realidad un análisis paramétrico para cuál condición obtenemos exactamente los valores deseados. Pero bueno, por ahora lo que tenemos es que hemos podido demostrar o hemos podido comprobar que el modelo Shortcut nos permite hacer un diseño preliminar que coincide, en este caso particular, para una mezcla binaria de benceno-tolueno que coincide con el método de McCabe-Thiele, ¿sí? Aunque pues este método de McCabe-Thiele está restringido a mezclas binarias, pues podemos que pues dan resultados muy similares a la del simulador. Y además, pues, ¿qué más hemos realizado en esta sesión? Pues hemos comprobado ese diseño preliminar usando el modelo distillation, que podemos comprobar en este caso que pues dan ligeramente desviaciones, ¿no? De los datos deseados, ¿sí? Exactos, ¿no? Y pues bueno, con esto concluimos nuestra sesión de taller de simulación de LPD, ¿sí? Y vean, aquí están los resultados rápidamente y pues bueno, con esto lo concluimos, chicos. ¿Vale? Pues bueno, en esta sesión no hay tarea, ustedes ya tienen tarea de la sesión número 4, que sería el método de McCabe-Thiele, para la mezcla etanol-agua. Bien, pues nos vemos en la siguiente sesión y pues muchas gracias.